Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Las cualificaciones y atributos de un pastor. Mira, la iglesia tiene un propósito extenso de glorificar a Dios, proveer compañerismo, servirle, edificar a los santos, etc. Pero una de las responsabilidades de la iglesia local es también establecer nuevas iglesias. Iglesias establecen iglesias. Las iglesias no deben ser establecidas por un seminario o un colegio bíblico o una organización misionera. Ahora, todos ellos tendrán su lugar para apoyar y ayudar quizá, pero Dios manda que la iglesia establezca nuevas iglesias y el entrenador principal es el pastor. El pastor es el que debe enseñar y entrenar al nuevo hombre para ir a la obra de Dios. Ahora, creemos que esta es una responsabilidad de la iglesia y Dios quiere que entonces preparemos a los siervos de Dios. Mira lo que dice de nuevo ahí en 1 Timoteo 3, versículo 1, palabra fiel. Si alguno que dice ahí, anhela obispado. Yo creo que muchos abusan de esta parte del pasaje porque muchos tienen el anhelo, el deseo de servir a Dios. Y a veces la gente confunde ese deseo con un llamado, entre comillas. Dicen, Dios me llamó, yo soy llamado para esto y aquello. Y a veces la gente hasta dice que es llamada o llamado para cosas que ni siquiera están en la Biblia. Por ejemplo, dicen, Dios me llamó a ser un entrenador de tal liga cristiana de fútbol. Bueno, eso no es un llamado, eso es un deseo. A usted le gusta esas cosas y yo no estoy diciendo que está mal, pero no podemos decir que es un llamado. El Señor nos llama a servirle a Él en su ministerio. Pero mire, pero más importante que tener un deseo de ser un predicador o pastor, existen unas cualificaciones. Mucha gente hoy habla de su deseo. Yo deseo esto, yo quiero hacer esto, yo quisiera hacer esto y Dios me ha llamado a esto, yo quiero ir a este país y hacer esto y aquello, pero no califican. Entonces tenemos que enseñar al pueblo de Dios, más que nada al hombre de la iglesia, aquí los hombres de la iglesia, cuáles son las cualificaciones. Sí queremos empezar iglesias, pero tiene que ser un hombre que califique, que pueda él cumplir con los requisitos de la Biblia. Porque lo que ha sucedido en los días de hoy es que se emociona un hombre, yo quiero ir, y lo mandan o lo envían con buenas intenciones, con un buen corazón, pero miren, la persona no está preparada, no es apta, es nuevo, comete muchos errores. Entonces por eso se tiene que enseñar estas cualificaciones y estos atributos. Entonces vamos a ver algunos entonces de estas cualificaciones y atributos. En primer lugar vamos a ver el oficio del pastor. El oficio del pastor. El oficio del pastor se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿qué dice al final? Pastores y maestros. El Señor mismo fue el que estableció este oficio. El Señor quiere que haya hombres que estén dispuestos a pastorear y a ser maestros de una congregación. Leamos de nuevo 1 Timoteo 3:1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, es un buen deseo tener. Pero recuerde que este es un oficio muy importante, es un llamado. El llamado a ser pastor es muy especial, es algo muy específico, es un llamado espiritual. Cuando me refiero de llamado, me refiero que si usted cumple con los requerimientos, usted tiene el deseo y tiene la autorización de Dios, así es como usted sabe que Dios le ha llamado. Y así es como usted sabe que Dios entonces le va a dar la suficiencia para cumplir el ministerio. Vamos a ver algunos 5 títulos dados para el pastor en la Biblia. El primero es obispo. Obispo. Un obispo es uno que gobierna o supervisa. El pastor tiene la responsabilidad de sobrever o supervisar la iglesia que está a su cargo. Tito 1:7 dice así, pero es necesario, mire, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Vemos ahí que el obispo es llamado también administrador porque su trabajo es supervisar la obra del Señor. Su trabajo es ver que las cosas corran bien en la iglesia. Vea lo que dice Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Dice de nuevo, ¿por qué? Por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre. Después de ver obispo, vamos a ver en segundo lugar anciano.
anciano. O sea, que debe ser un viejito. No, ese no es lo que se refiere. El anciano es una persona que ha madurado en las cosas de Dios. 1 Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, si eso fuera así, entonces no existirían los pastores jóvenes. Pero vaya conmigo, por favor, a 1 Timoteo 4. Leamos lo que dice el versículo 12, porque en esta congregación, la nuestra, hay gente que es más grande que yo, mayor. Hay otros que son más pequeños. Y el Señor dice, la manera para evitar ese obstáculo que la gente desprecie a un joven predicador es que sea un buen ejemplo. En Timoteo 4:12 dice así, ninguno tenga en poco, ¿qué cosa? Dice ahí, tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, mire, cuando habla la Biblia de anciano, está hablando de una persona, le vuelvo a decir, que ha crecido en los caminos de Dios, espiritualmente hablando, ya ha madurado, ha atravesado por pruebas, ha sido vituperado, ha combatido, ya ha luchado, ya ha triunfado. Entonces una persona que le puede después guiar a un nuevo creyente. En tercer lugar, letra B, escriba ahí, letra C, un pastor, o escriba pastor, pastor. Vimos que es un obispo, es un anciano, pero también es un pastor de un rebaño. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, mire, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este pasaje nos indica que el trabajo del pastor es apacentarla, significa llevarlas a pastos o alimentarla. ¿Con qué se alimenta una congregación? Con la palabra de Dios. Entonces el pastor tiene responsabilidad de alimentar al pueblo de Dios y darle el pasto que necesita, su comida espiritual, pero también debe cuidar del rebaño, debe proteger al rebaño. Ahora, ¿cómo cuida del rebaño? Bueno, le advierte de la falsa doctrina, le advierte del pecado, tal vez le llama la atención, porque el pastor a veces tiene que corregir a las borreguitas cuando están desviándose, y es un pastor que le ama, que le cuida. Entonces debe ser, vimos ahí, un obispo, un anciano, un pastor, después vemos un predicador. El pastor tiene la responsabilidad de predicar. Dice 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El predicar tiene que ir a la mano con la enseñanza, tiene que ir a la mano con una instrucción. Entonces debe aprender a estudiar la Biblia y a predicarla. Nos lleva a la letra E, maestro. Es un maestro de una congregación, de una iglesia. Vemos entonces de nuevo que el oficio del pastor incluye ser obispo, anciano, pastor, predicador y maestro. Y hemos optado por usar la palabra pastor para evitar confusión de gente que ha tomado los otros títulos y los ha mal aplicado como obispo. Dicen, ahí está el obispo de cierta región o de cierta denominación. Aunque todas estas cosas sí le pertenece al pastor, la palabra que hemos decidido usar más que nada es pastor. Pero el pastor es un maestro. 1 Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El énfasis de este pasaje ahorita es que él puso tercero maestros. Tito 1:9 dice que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces esto requiere que el pastor estudie la Biblia. Cuando yo estaba preparándome para ser un pastor, fuimos al instituto de nuestra iglesia local. Y había algunos ahí que decían, a mí no me gusta estudiar. No me gusta. Y entonces le decía el maestro, entonces, ¿qué vas a enseñar? Pues yo no sé, yo creo que nada más les voy a predicar del pecado. Yo estaba sorprendido porque el pastor, que era maestro, le dijo, mira, si a ti no te gusta estudiar, dice, no te metas a este asunto de ser pastor. Dice, porque el estudiar la Biblia es una gran parte de ser un pastor. Cuando Pedro pidió ayuda del pueblo a 7 hombres que le ayudaran a servir las mesas, él dijo, nosotros vamos a ocuparnos en el negocio de la palabra y la oración.
Un trabajo importante del pastor entonces es que estudie, conozca bien la Biblia y la enseñe. Entonces vimos ahí cuáles son los trabajos del pastor. Vimos en primer lugar que el pastor es un obispo. Él es responsable por gobernar y supervisar la iglesia. Él es el que decide más que nada qué va a suceder o qué se va a usar. Muchos dicen que la iglesia debe ser una democracia, pero según la Biblia no es una democracia. Por ejemplo, cuando usted va al trabajo, ¿verdad que no es una democracia? Usted tiene sus supervisores y lo que ellos dicen eso es. Y por ahí dice que no es una democracia aquí, porque hay que votar. Si hubiéramos votado que quitáramos al supervisor desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Alguien dijo que dejar a la iglesia votar es cuando se juntan 2 leones y una borrega para ver qué vamos a comer. Los que van a votar, vamos a comernos la borrega. Entonces la iglesia no es una democracia. El hogar no es una democracia. El hombre es la cabeza del hogar. Los niños no pueden decir es una democracia aquí, vamos a comer cereal todos los días en vez del alimento bueno. No es una democracia. La iglesia se le dio el cargo al varón de Dios. Y hay gente que dice, pues es hombre, ese hombre puede cometer errores. Claro que sí, un hombre sabio, un pastor sabio se va a rodear de consejeros y va a buscar la mejor solución o va a tomar las decisiones a base del Espíritu Santo, buscando siempre la guía de gente que tiene más experiencia. Eso no lo vamos a ignorar. Pero al fin de cabo, Dios va a demandar y le va a pedir las cuentas al pastor. Supongamos que ustedes aquí todos tomemos una decisión y vamos a votar por ciertas cosas. Ya votamos, tomamos una decisión. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios no le va a decir a usted, no le va a llamar a cuentas cómo usted votó. Me va a llamar a cuentas a mí la decisión que yo tomé, o al pastor, al obispo. Vimos que es un obispo, es un anciano, uno que ya ha madurado en el Señor para ayudar a los nuevos. Es un pastor que cuida del rebaño, lo alimenta. Es un predicador que redarguye, que exhorta y les ayuda a regresar al camino, pero es un maestro, lo hace con sana doctrina. Vamos a ver en segundo lugar el carácter del pastor. El carácter del pastor. En el mundo, cualquier hombre, vimos ya, puede llegar a ser presidente. Su carácter no importa. Su carácter no interesa. Puede ser un hombre que tenga mala fama, mal hablado, mujeriego, y eso no interesa. No hay en verdad una regla, un reglamento en el mundo para lo que un presidente debe ser o un dueño de una compañía. Pero para las cosas de Dios sí hay. Y esos reglamentos, esos requisitos son muy altos. Aquí preste atención, si usted es una persona que dice, tiene el deseo, le gusta o piensa, ambiciona o ha soñado tal vez en algún día pastorear. Ven a Timoteo 3, vamos a ver lo que dice del 1 al 7. Lo vamos a leer todo y después vamos a ir a explicar cada uno de esos puntos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, si vemos ahí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo de, ¿quién dice ahí? El diablo. Vamos a ver en lugar, escriba irreprensible. El que va a ser pastor o anhela obispado debe ser una persona irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Esto quiere decir que no puede ser retenido, no hay por qué reprenderlo. El líder espiritual debe ser irreprochable. Esto quiere decir que no se le será acusado de mal, sino que no habrá tampoco alguna cosa que le culpen o que le digan que camina con tal integridad que aun cuando lo calumnian, nadie le cree. Si alguien viene, por ejemplo, y me acusan a mí, a su servidor, de andar hablando con una persona, mujer, de una manera indebida, mi esposa, ella me conoce y ella conoce que ella puede ver mi teléfono, todo. Yo nunca le he dado razón, no le he dado motivo. Entonces, sí, las acusaciones hacia los predicadores van a llegar, pero si él es irreprochable, irreprensible, va a ser muy difícil que la gente se lo crea. Ahora, por eso tenemos que guardar nuestro testimonio. Yo tengo que guardarme y apartarme, ser irreprensible,
para que no haya, en verdad, por qué reprenderme. Ahora me refiero, no se está diciendo que no puede uno llamar la atención al pastor. Ahí le dice que no debe uno acusar a un anciano, dice la Biblia. Ahí le dice que le debemos tratar como a padre. Así lo dice, ¿verdad? Yo no soy su padre, no me llame padre, solamente nuestro Dios es padre. Pero sí dice la Biblia que sí se le puede hablar a un pastor. Sí se le puede dirigir, pero no para andar regañándolo ni acusándolo, mucho menos. Ahora, lo que le estoy tratando de decir es que para que yo no sea irreprensible, no es que usted cállese y no me diga nada. No, no es así. Es que yo no le dé razón para que usted tenga que reprender o que alguien me tenga que reprender. O sea, eso requiere un tremendo carácter de integridad de parte del pastor. Pero es importante que el pastor no sea llevado, mal hablado, ahí con chistes de doble sentido y andar ahí siempre de burlón. Tiene que ser una persona también seria. Ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia de ser un hombre serio. Pero vean lo que dice 1 Tesalonicenses 3:9. Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos, mire, un ejemplo, ¿para qué? Para que nos imitaseis. El Señor quiere que usted imite a su pastor, pero entonces yo tengo que darle un buen ejemplo, una buena razón para que usted me imite. Vamos a dar vuelta a la hoja, vamos a ver marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Este es un desafío para el estado matrimonial y para la práctica moral. En pocas palabras, el líder espiritual debe ser un hombre de una sola mujer. El pastor debe ser caracterizado por la pureza moral y por la santidad. Debe tomar la decisión de cuidar su corazón, su mente, su testimonio debe ser mantenido, de estar apartado para su esposa. Solamente tiene ojos para su esposa, evitar la impureza moral. Mire, hay gran fracaso en las cosas de Dios cuando un siervo de Dios o un pastor comete adulterio. Yo creo que nada destruye más la obra de Dios que el pecado inmoral, especialmente cuando es el líder de la iglesia. Yo he estado en las iglesias por más de 27 años, desde el año 92, casi ya 28 años, y hemos escuchado, hemos visto, a veces lo publican los medios, ahí aparece, pastor fulano hizo esto, pastor sutano, y el mundo se los come, se los deshace, ponen abajo el nombre de Dios. Pero es importante que el hombre de Dios tenga esa moralidad, tenga una pureza moral, que guarde su pureza. Les enseñamos a los jóvenes que se guarden puros hasta el día de su matrimonio, pero aunque somos ahora casados, aún tenemos que guardarnos. Tenemos que cuidar lo que estamos haciendo, con quién hablamos, lo que vemos. Cuando estamos solos viene la tentación. ¿Qué miramos? ¿Qué estamos haciendo cuando nadie más nos está mirando? Y mire, la tentación hacia el sexo opuesto nunca se va a ir. Le preguntaron una vez a un predicador ya grande, había un grupo de pastores, y el más grande de ellos tenía 94 años, había servido al Señor por más de 60 años. Le dijeron, oiga, pastor Boyd, díganos ya, usted que es grande, ¿cómo se siente pues ya no tener deseo por el sexo opuesto? Y él dijo, pues busquen otro más viejo porque yo todavía siento. 94 años. Y a veces las mujeres no comprenden, no entienden esta lucha de lascivia más que nada que el hombre tiene por la vista. El hombre se prende por lo que mira. Así que el que desea ser pastor debe ser un hombre de una sola mujer. Esto incluye, yo pienso, un hombre que no ha dejado a su esposa, que no tiene otra, ahora si es viudo es otra cosa. Pero es un hombre que ha sido fiel y se ha mantenido con una sola mujer. Porque eso después también trae reproche. Me acuerdo de un varón que iba a ir a prepararse al ministerio. De pronto le aparece una mujer, le dice, pues aquí te presento a tu hija de 14 años. Y ahí ese hombre se desmoronó y se desanimó. Imagínense, qué feo es así. El pastor debe ser ejemplo aún en la familia. Ahora, yo no estoy en contra que una persona en la iglesia venga así, les amamos, Dios les va a usar, Dios les puede usar. Yo he visto grandes personas ser usadas grandemente, pero vemos que el requerimiento para el pastor es muy diferente. ¿Sí me estoy explicando? Vea lo que dice Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal hace. 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta se borrará cuando sea salvo. Dice ahí.
¿Se borrará cuando se restaure? Nunca se borrará su afrenta. El matrimonio es el pacto, la promesa más importante. Y si un hombre rompe ese pacto, ¿cómo va a confiar usted en otra cosa? ¿Cómo se le puede confiar a un hombre en eso? Lamentablemente hemos escuchado de veces algunos pastores que sí caen en pecado y pues restauraron su matrimonio y de pronto los envían otra vez. Yo me quedo con la cabeza, me quedo rascando la cabeza y digo, pero el hombre ya no califica. Pero bueno, ahora ya tiene más práctica. ¿Qué cree? Lo vuelve a hacer. Se dice que los adúlteros cometen adulterio otra vez y el porcentaje es de 300%. Es una cifra muy alta. No es que es la mitad otra vez, no, 300%. O sea, imagínense, la posibilidad es 300% que lo va a hacer otra vez. Así que este es algo muy importante. ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo con la Biblia? Amén. Letra C, sobrio. Sobrio. Esto se refiere a un hombre que tiene dominio propio, que ejerce el autocontrol. Uno con una mente sana y seria. Este hombre es disciplinado en sus prioridades. Uno que comprende que el estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. El pastor debe pensar con propósito y estar centrado en su dirección. Eso significa ser sobrio. Una persona que sabe lo que Dios quiere de él. Vamos a ir al siguiente. Prudente. Prudente. Este se refiere al líder espiritual que piensa claramente y quien ejerce su mente para discernir con cuidado lo que va a hacer, lo que va a decir. Una persona que es cauta, que piensa antes de actuar. Así enseñamos a los muchachos que sean cautelosos porque no son, ¿sabes? Son muy impulsivos en lo que dicen, en lo que hablan y no se dan cuenta después las consecuencias de lo que hicieron. Entonces aún el siervo de Dios debe ser prudente, debe pensar bien y medir bien sus palabras, sus acciones. Dice después decoroso, decoroso. La palabra decoroso significa respetable y ordenado en su estilo de vida. El ministerio es un lugar donde es un lugar para un hombre que vive continuamente siguiendo el orden de Dios y no en confusión. Debe saber este hombre cómo organizar su propia vida. Letra F, hospedador. Esta palabra literalmente significa que ama los huéspedes. Se refiere a uno que tiene amor sincero por los que conoce y abre sus puertas a la gente para que puedan venir y pasar tiempo, cenar con ellos y si es posible hospedar literalmente a una persona. Ahora, tal vez en algunos siervos de Dios tendrán un apartamento chiquito y se le hará imposible, pero siempre abre las puertas aunque sea pequeño. Véngase, lo invito aquí para que pasemos tiempo de compañerismo. Una persona que entonces que ame a la gente. Después, apto para enseñar. Apto para enseñar. Esto quiere decir que tenga la habilidad de enseñar. Y esa es la única cualificación referente a la función de los dones espirituales. El pastor debe poseer el don de enseñar. Dice Romanos 12, 6 al 7. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Entonces vemos ahí que existe lo que Dios llama un don de enseñanza. Y el pastor debe ser apto para enseñar, que tenga la habilidad de enseñar. Si uno dice, bueno, es que yo tengo corazón de pastor, amo a la gente, pero no soy bueno para enseñar, no me gusta enseñar, entonces debe pensarla 2 veces. Porque la gente viene para ser edificada con la palabra de Dios. La gente viene para escuchar la doctrina sana y a veces tiene preguntas. Pastor, en el trabajo me hicieron esta pregunta, miré esto en la televisión, miré esto en el diario y el pastor está ahí para ayudarle a entender las verdades bíblicas. Y si viene y le dice, pastor, ¿qué piensa de esta cosa que escuché? Y dije, ay hermano, yo no sabía que existía ese versículo en la Biblia. ¿Cómo se sentiría usted? Que su pastor le responda así.
Ahora, ¿usted cree que el pastor debe saber todo? Bueno, yo no pienso que debe saber todo, pero debe saber de perdida los fundamentos de la Biblia y saber cómo explicar el pasaje. Mire, porque si no sabe enseñar, ¿qué va a predicar? Hay dos extremos. Uno, no va a decir nada. Va a hablar mucho y no va a decir nada. Va a hacer mucho ruido, va a haber muchos cohetes, va a pegarle al púlpito, va a escupir, va a gritar y va a hacer todo el circo, pero no le va a dar comida. El otro extremo es, dice, les tengo que dar palabra, tengo que ser fiel, pero voy a ver qué dice el señor Google. Y ahí va al señor Google Internet y busca cómo una persona le empieza a explicar la Biblia. Va tal vez al señor comentarista. El señor comentarista, ¿qué opinas tú de este pasaje? Y esa persona empieza a repetir lo que está escuchando de otras personas. Ahora, el problema está aquí que la mayoría de los comentaristas no tienen sana doctrina. La mayoría de los que están en internet no tienen sana doctrina. Y muchos hasta con mucha confianza dicen y vienen a explicar pasajes difíciles como Santiago 2, donde dice la fe sin obras es muerta, y dicen cosas, se van a los extremos, bueno, si no hay obras es porque tu fe es muerta y no eres salvo. Y el otro dice, bueno, si no hay obras, tu fe está muerta, es porque no te ha amanecido, pero el que verdaderamente es salvo, él va a dar obras. Son dos extremos opuestos. Está el arminiano y el calvinista. Nosotros somos bautistas bíblicos. Y creemos que ese pasaje dice que una fe muerta es fe, pero es inefectiva. Es inefectiva significa de nada sirve que uno en verdad clame la fe bíblica, creencia, pero no pone lo práctico. Es inefectiva su fe. No está hablando de salvación ese pasaje. Entonces tenemos que aprender a estudiar bien la Biblia, comparar las escrituras con la escritura, para poder ser maestros como a Dios le agrada, apto para enseñar. Es un don espiritual. Debe prepararse para enseñar. Un espíritu de mansedumbre. 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. De nuevo dice, apto para ¿qué? Para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice ahí claramente que debe ser apto para enseñar, pero que no sea contencioso, que sea amable para con todos y que corrija con mansedumbre. Yo sé que a veces a los pastores le viene el celo, le viene la ira por la falsa doctrina, y a veces hasta puede que algunos se empiecen a burlar. Dice la Biblia que Elías se burlaba de los falsos profetas y le decían, ¿dónde está tu Dios? Quizás está dormido. Quizás se fue de viaje. Y se burlaba Elías de los falsos profetas. Y entonces, mira, hay mucha gente que a veces se va a ese extremo y queremos ser amables, queremos corregir. Usted debe entender también que se le dirige a diferentes personas de diferentes maneras. Jesús le dirigía a sus discípulos con ternura, pero les hablaba a los falsos profetas de una manera fuerte. Les decía que esos eran hipócritas, sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado es que por fuera está bien adornado, bien bonito, pero por dentro bien podridos. Así les decía Jesús, decía serpientes. 1 Timoteo 4:7 nos dice que debe enseñar con una vida piadosa. Dice, entre tanto que voy, ocúpate ¿dónde estoy, hermanos? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Vea también lo que dice ahí 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué cosa? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Le vuelvo a decir, si el hombre desea ser pastor y aún ocupa ayudas, algún libro, algún comentario, para entender la verdad de Dios, no es apto para enseñar, no podrá tomar el liderazgo. Es mejor, yo pienso, que se equivoque, que estudie y él se equivoque y que no tenga esa costumbre de estar repitiendo lo que otra persona dice, porque de pronto va a tener más respeto por el hombre que por la palabra de Dios. Y hay gente que nos ha dicho, bueno, es que fulano de tal ha dicho esto, sutano y mengano han dicho esto. Mire, con todo respeto, no importa lo que diga fulano, mengano y sutano, lo que importa es lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Apto para enseñar. Vamos a ver siguiente, no dado al vino. No dado al vino. Ahora, yo he predicado aquí en nuestra iglesia acerca de la borrachera y el vino. Y yo me sorprendo que hay gente que dice que no hay nada malo en tomar con tal de que no te emborraches. Eso me hace impresionante.
Es algo muy impresionante, la verdad, porque ¿cuánto toma para emborracharse? Dice, pastor, yo ocupo unas 5, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, una fría, no hace una al año, mira, hasta rima, cuidado con las rimas, ¿eh? Pero la Biblia nos enseña que no debemos proveer para los deseos de la carne. Así lo dice en Romanos, capítulo 15, me parece, o 14, y uno de los deseos de la carne es la borrachera. Entonces vamos a tentar a la carne. Ahora, dicen algunos, con tal de que nadie te vea, estás encerrado en tu casa. No, Señor. Ahí le dice claramente que eso es algo que Dios condena. Condena la borrachera. Hay grandes maldiciones que vienen para los que se emborrachan. Vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Noé se emborrachó y su hijo vio su desnudez, ahí vino una generación perversa. Vemos después que las hijas de Edom lo emborracharon y se acostaron con su propio padre. Esas puras perversiones vienen de la borrachera. La Biblia compara la borrachera, bueno, siempre la pone junta con el vómito en los profetas. Y mire, y hay algunos cristianos que vienen de afuera, se convierten a Cristo, dejan esas cosas. Y luego que escuche un pastor que le diga, está bien una copita. Y va a decir, no, ¿cómo una copita? Sí, está bien. Nada más una copita. Una al año no hace daño. Y con esa misma va a caer, va a regar a lo mismo. Bueno, el pastor no debe ser una persona que es dada al vino. Debe evitar el alcohol y cualquier bebida fermentada. Dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Entonces vemos ahí que el Señor da una tremenda advertencia acerca de la borrachera. Dice Proverbios 23, 21, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandezca su color en la copa, se entra suavemente. Pero bueno, vamos a demorar más vamos a desarrollar más ese punto. Vamos al siguiente. No pendenciero. ¿Qué es un pendenciero? Es un hombre que es alborotador. El líder no debe ser alborotador, no debe ser aficionado al pelear o al discutir. Ahorita estamos en campaña aquí en Estados Unidos. ¿Y qué hacen los candidatos? Se pelean, se atacan, ¿verdad? Y yo no sé por qué algunos pastores han pensado que son políticos o qué. Siempre tienen un comentario de otro. No, es que este hizo aquello. A veces son muy alborotadores y pendencieros y les gusta el argüende. No debe ser aficionado a discutir ni a pelear. Es más, yo creo que no debe ni responder, debe aprender a ser paciente y no a reaccionar. ¿Oíste lo que dijeron de ti? ¿Qué dijeron de mí? ¿Por qué dijeron eso de mí? ¿Quién se creen que son? Ahorita me los desquito. No, tiene que ser paciente, porque de pronto va a responder. Mire, había un pastor allá en Texas, allá en los años 1920, 30, llamado J. Frank Norris, allá en el mero caliente de Texas. Y él se agarró peleando con el alcalde. Ahí publicaba del alcalde y esto y aquello. Y el alcalde mandó a un sicario para que lo matara. Y ahí entró a su oficina y andaba borracho el sicario. Y le andaba diciendo esto y aquello, andaban alegando ahí. El sicario se fue y regresó. Y cuando regresó, metió la mano para sacar la pistola y el pastor era más rápido que él. ¡Pum! Tenía una pistola ahí en su oficina. Y yo no estoy en contra de la defensa propia, pero a veces cuando empezamos a ser contenciosos, a pelear, tenemos que aprender a escoger nuestras peleas. Algunas peleas que valen la pena, otras no valen la pena. No se ponga a pelear con un zorrillo porque le va a manchar. Alguien dijo, no te pongas a alegar con necios porque él tiene más experiencia que tú. Te va a bajar a su nivel y ahí te va a ganar. Entonces, cuando a veces aún mismo el pastor escuche que lo atacan, que hablan de él, la mejor cosa es no responder y eso les duele más. Porque están esperando, ¿y qué va a decir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y no dijo nada de mí? ¿No? Ahí se dan cuenta que no son tan importantes como se imaginaban. Letra J, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. El líder espiritual no debe ser motivado por el dinero. Sí, el dinero es importante, pero no es motivado por el dinero. Yo no entiendo cómo puede haber personas que entran al ministerio para ganar dinero. Eso no existe, eso no es correcto ni tampoco hay. Especialmente entre la raza.
Me decía uno, ¿vas a pastorear hispanos? Sí, dije, voy a orar mucho por ti. Dije, ¿por qué? Dice, porque en la raza hay 2 veces más problemas y hay 2 veces menos dinero. Y me dijo, bueno, el Señor no nos llamó para hacernos ricos, si no hubiéramos sacado otra carrera, abrir negocios, dedicarnos a un trabajo, algún oficio. Ese trabajo es espiritual y Dios siempre cuida de sus siervos. Siempre nos ha dado, nos ha sustentado, nos ha prosperado, nos ha dado lo que necesitamos. A veces el Señor no nos da lujos, pero yo no me preocupo por los lujos, con que me dé el pan diario, con eso es suficiente. Y si el Señor nos recompensa con un poquito más, pues gloria a Dios, vamos a disfrutar lo que Dios nos dio. Pero no somos motivados por el dinero. Y usted sabe muy bien, nuestra iglesia no está motivada por el dinero. No hablamos ni le hacemos sentir mal, no le torcemos la mano, no le vendemos nada. No estamos queremos serle de bendición a usted. Ahora, ¿hay responsabilidades en la iglesia monetarias? Claro que sí, pero cada quien da conforme Dios lo prospere, con un corazón alegre y de voluntad. Entonces, cada quien va a dar. Cuando mira ahí, hoy en día aparecen muchos en internet, si te gustó mi contenido, ve ahí, dóname tanto dinero. Y la gente muy alegre anda ahí donando dinero. Me gustó lo que dijo. Y dona, y dona, y dona. Bueno, cada quien, ¿verdad? Es lo mismo en las cosas de Dios. Si usted piensa que el Señor le ha sido bendición, quiere que el Señor le bendiga, usted puede dar. Dice, el que siembra generosamente, segará generosamente. Pero el que siembra escasamente, segará escasamente. Pero allá usted. Yo no ando ahí, hermano, ya dio. ¿Por qué no ha dado usted? ¿Quién ha dado? No, cada quien. No debe ser codicioso de ganancia honesta. Si es codicioso, ¿qué cree que va a hacer de pronto? ¿Qué piensa que puede ser un hombre que es pastor y es codicioso? ¿Mande? Va a robar. ¿De dónde va a robar? No, de las mismas ofrendas. Hay muchos que meten la mano ahí, se escriben cheques y esto y aquello. Nuestra iglesia, no, yo ni sé ni cuál es el número de cuenta. Nosotros estamos ahorita todavía como una extensión de Anaheim, pero nuestra manera de organizarnos en cuanto a las finanzas es que los líderes no tocan el dinero. Hermano Cocina le puede ser testigo, hermano Josué. Yo creo que el pastor debe designar para qué se debe usar a veces las finanzas, pero no debe él meter la mano ahí. Hay ocasiones donde decían, faltan $3,000, $5,000, $15,000. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién sabe? Ahí al banco llegaba un morenito. Tenía una cuenta personal, una cuenta de la iglesia. Y él era el único en la cuenta de la iglesia. Y a veces venía y decía, y vendía carros aparte. Eso es codicioso y de ganancias honestas. Que no es suficiente lo que recibe, quién sabe. Pero decía, pásame $300 de mi cuenta de negocios a la personal. Y dije, el Señor no tiene 300 de su personal. Pásame de la iglesia entonces. Órale. Señor, su cuenta de iglesia se sobregiró. ¿A poco se sobregiró? Sí, ya debe dinero. Su iglesia está en peligro, está en el rojo su iglesia. Imagínense. Eso no se debe suceder. Eso yo lo tengo que decir, aunque espero que no se desanimen, ¿a poco así son? El diablo donde quiera está. Si el diablo se cargó a Judas, ¿usted no cree que un Judas se va a poner de pastor por ahí? Claro que sí. Pero esto está muy importante, se nos tiene que enseñar que el pastor, el predicador, va a ser llamado a cuentas si es un hombre que se vende, porque como ama tanto el dinero, fácilmente va a ser comprado también por otro. Mire lo que dijo Pablo en Hechos 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Letra K, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Este pastor debe ser líder espiritual de su hogar y debe tener autoridad sobre su casa. Esto se refiere al orden y el estilo de vida que los hijos llevan, a la administración de las finanzas, sus posesiones. Dios quiere que los pastores tengan un hogar ejemplar, que sean disciplinados en sus hogares. Esto se refiere a que sea, le vuelvo a decir, cabeza de hogar, que la mujer, la esposa, esté sujeta a su esposo. Ahí le dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de las cosas de Dios? Diga, tengo tan gran deseo, pastor, para ser un obispo, y tengo el don de enseñar, no soy pendenciero, no soy codicioso, pero su esposa no es fiel, su esposa no quiere seguir, su esposa no está dispuesta. Entonces, ese hombre no podrá ser pastor, porque le va a causar problemas después en la iglesia misma.
Quizá hay iglesias donde el pastor viene solo y la esposa pues, está enferma, está enferma, está enferma, está enferma. Pero no está enferma, no quiere ir, no quiere ser parte, no quiere participar. Y eso no es correcto. Eso no es lo que Dios quiere. Mi esposa es la que me habla mejor de mí que cualquier otra cosa. Cuando viene una persona nueva, una mujer nueva, más que nada, también la introduzco. Esta es mi esposa. Para que vean que tengo el respaldo de mi hogar. Cuando vamos a hacer visitas y voy a un hospital, trato siempre de llevar a mi esposa. Y tengo que llevarme una tremenda raza, pero ahí va, porque yo quiero que mi esposa esté ahí. Y eso me respalda a mí más, le vuelvo a decir, más que cualquier otra cosa, que mi esposa esté a la misma página conmigo. Nos han dicho algo que nos gusta de ustedes, es que están unidos. Bueno, y doy gracias a Dios por ello. Estamos unidos en ese sentido, porque ella ama al Señor, yo amo al Señor, amamos la obra de Dios, les amamos a ustedes. Y así es como entonces yo no voy a ser afectado como pastor porque no estoy pensando en qué está haciendo mi esposa o porque está enojada. A veces está una esposa sentada acá enfrente y el pastor dice, tenemos que ser ejemplo. Así le dice la esposa. Mira quién habla. ¿Quién dijo eso? La esposa. Mire, la esposa es la esposa. No tiene un título como esposa de pastor. Ese es su título de graduación del seminario. No hay tal cosa de eso. Su ministerio es hacia mí. Ahora ella puede ejercer sus dones también en la iglesia. Yo pienso con tal de que ella quiera. Si a ella le gusta, ella quiere desarrollarse en esto, pero yo tampoco la voy a andar forzando y torciéndole la manita. Escuché de un pastor que le dijo a su esposa, si no me traes un invitado en este día grande que tenemos, ni te pares en la iglesia. Ahí estaba afuera la mujer llorando. A esas mujeres que están enfermas y no, tienes que ir a la iglesia, pero estoy enferma, no importa. La gente tiene que verte ahí. No, mira, mejor que se quede. Es mejor que ella atienda su vida, su salud, a sus hijos, porque después se va a amargar en el ministerio. Yo quizá hay muchas mujeres por eso no quieren ser esposas de pastor, no, porque ven a la de su iglesia. Espero que en nuestra iglesia dé buen ejemplo, pero no, mira cómo está amargada, ¿cómo voy a ser esposa de pastor yo? No. Mire, cuando usted piensa en una organización y hay un patrón, el ejecutivo, él no anda consultando a su esposa cómo correr la iglesia, su compañía. Yo me sorprendo cómo le dieron tanto valor a esta mujer, la esposa de Obama. Ella no fue elegida, ella no era la presidenta, pero ahí la tenían ahí. ¿Qué piensas tú y qué piensas tú? A todo el mundo, ¿qué le importa lo que diga? Si es la presidenta es otra cosa. No estoy diciendo que porque es mujer, sino porque ella no fue la elegida, no es la jefa. Entonces mi esposa, ella no toma decisiones en la iglesia. El Señor no le va a decir, pues eran un equipo de pastores, la pastora y el pastor. No, Señor. Solamente hay un pastor. Ella es mi esposa. Su trabajo de ella principal, mi ministerio principal de ella es atender a su familia. Ya después ella puede atender aquí en la iglesia. Le vuelvo a decir, si se enferma la hija o se enferma ella, es mejor que se quede. Yo de hombre vengo y me arrastro, es otra cosa. ¿Verdad? Así me pasó una vez, prediqué con una temperatura de 103 y le llamé al pastor y papá, y mámame un suplente, no hay. Ve, predica 15 minutos y vete a tu casa. Y vine, se me fue la calentura. Duré una hora predicando. Y en cuanto terminé, me vino otra vez la tremenda calentura. Ya me voy, hermano, se me fui. Fue el día, ¿te acuerdas que trajo algo usted y yo ya no estaba? Pero las mujeres son diferentes. Por eso la mujer tiene que estar de acuerdo, tiene que estar ahí. Sus hijos deben estar también en sujeción. Si viven en su casa, si tienen hijos en su casa, deben tenerlos bien disciplinados. Letra L, no un neófito. No un neófito. Neófito significa una persona que es nueva, recién plantada, literalmente significa uno que apenas llegó a las cosas de Dios. Estoy emocionado, qué bendición, pero hace falta crecer y aprender y madurar. También se requiere conocer, tener experiencia, que haya trabajado en la obra del Señor, ha sido, le vuelvo a decir, perseguido, ha lidiado con problemas personales, el Señor le ha dado victoria, ha practicado en la iglesia, ha predicado en la iglesia. Por eso cuando alguien desea ir a ser pastor, le damos oportunidad a ser el suplente para que predique y así agarre experiencia. Me acuerdo la primera vez que yo prediqué un domingo entero, mi papá estuvo fuera y tuve que predicar, enseñar 4 veces porque había otros entrenamientos. Al final del día mi cara andaba tiemble, nervioso. Dije, ¿cómo le voy a hacer? Si con trabajos preparo un mensaje. Ahora, 3 mensajes el domingo, no, eso está pesado. Y algunos la piensan, que no es algo tan fácil, necesita tener experiencia. La pregunta que le hago,
Usted ha trabajado con otros adultos, ha evangelizado, ha discipulado, ha predicado. ¿Qué tan frecuente ha predicado? Ha instruido, entrenado a otros. Tiene gente aquí en la iglesia que usted mismo alcanzó, usted les está enseñando, gente que usted buscó en la calle o en el trabajo y usted los trajo aquí. Usted ha ministrado a la gente, usted sirve como líder en la iglesia, usted ya tiene experiencia suficiente para ser un pastor. El problema de muchos es que no tienen experiencia. Ya los ponen y yo no sabía que era tanto trabajo. Por eso, pastor, ¿quiere desanimarnos? Sí, quiero desanimar a los débiles, para que no le entren, para que vean que no es algo fácil, eso es algo que implica mucho trabajo, conocimiento, una persona que ha sido probada. Después es buen testimonio, de buen testimonio. Esto habla de una buena reputación en su comunidad. Escuché un hombre que andaba ahí en la calle, iba a camino a una iglesia, lo invitaron a una iglesia. Y tenía él el domicilio, andaba medio perdido y de pronto si viene un hombre en otro carro y le empieza a pitar y le empieza a saludar con un dedo y le empieza a maldecir y a gritar. Dije, ahora, ¿y este qué trae? Y bueno, finalmente encontró la iglesia y cuando se sienta, era el pastor. Imagínense. Eso es algo horrible, que la gente diga, él es el pastor, yo lo conozco, yo sé lo que él hace, yo sé que él es un tranza, yo sé cómo habla. ¿A poco él es? Ahora, una cosa es que lo conoció hace años allá en el mundo, pero que diga, la semana pasada apenas me dio un tiro, me debe dinero. Imagínese. Debe tener buen testimonio con los de afuera. Vamos a ver por último la comisión del pastor. La comisión del pastor. Tiene una comisión sagrada dada por las Escrituras. Es una comisión de servir, alentar, guiar, supervisar y ser ejemplo de la grey de Dios. Escriba ahí, ejemplo de la grey. Debe ser ejemplo no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y letra B, alimentar y cuidar del rebaño. Alimentar y cuidar del rebaño. Le vuelvo a decir, ese pasaje ya lo leímos, pero habla de apacentar, habla de enseñarles la Biblia y cuidarles. Y la analogía que el Señor usa es como un pastor que pastorea borreguitas, ovejas. Así que estas son lo que vimos hoy, las cualificaciones y atributos del pastor. Ahora, si usted tiene el deseo, pregúntese si usted califica. Ahora, algunos se califican, no tiene el deseo. Yo voy a orar que el Señor le ponga el deseo, porque la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Y hay una gran necesidad de empezar muchas iglesias por todo el mundo, especialmente aquí en nuestras áreas, muchas iglesias de habla hispana. A veces hay algún muchacho que habla inglés, empieza una iglesia en inglés. Pero el Señor quiere que tengamos estas cualificaciones y esos atributos para ser pastor. Vamos a hacer una oración.